noches, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Desiguales en Noche de Domingo aquí en la televisión pública con Pablo Caruso, con todo el equipo de Desiguales. Pero antes de hablar arrancamos con la noticia del día, porque si hablamos de política hablamos de un hombre, Mauricio Macri, que hoy en un video de 6 minutos anunció que no va a ser candidato. Un mini resumen y arrancamos a hablar. Hace unos meses los argentinos fuimos enormemente felices gracias al triunfo de la selección argentina en Qatar. La selección apostó un liderazgo de equipo, de conjunto. Apostó a la suma de individuos detrás de un objetivo, aún teniendo en la cancha al mejor jugador de toda la historia de la humanidad. Pero el resto no esperó que fuera él quien asegurara la victoria. Este éxito fue producto de una responsabilidad compartida. Y yo creo en esa forma de gobernar. Juntos por el Cambio ha logrado superar esa falsa ilusión del individuo salvador. Lo hemos hecho siempre manteniendo la unidad, a pesar de los momentos complejos que hemos transitado. Lo estamos demostrando con la gran cantidad de dirigentes nuevos, competitivos y diferentes que tenemos hoy. Por todo esto, quiero ratificar la decisión de que no seré candidato en la próxima elección. Confío en que van a elegir a quien mejor nos represente y que esa persona va a contar con el apoyo de todos. Nunca más vamos a tener una marioneta como presidenta. En este breve resumen hay muchísimo para analizar, empezando por el final, si se quiere, de un presidente marioneta. Pero quizás en los últimos días, Pablo, se esperaba más un Macri diciendo a quién apoyaba públicamente que un Macri diciendo voy a ser candidato. No digo que haber renunciado a una candidatura no sea noticia. Para nada, de hecho es la noticia del día y seguramente en las próximas jornadas vamos a hablar de cómo se reorganiza el espacio propio y ajeno ante esta decisión. Pero insisto, no se había él subido en algún momento a esa candidatura. Eran rumores, eran especulaciones por ser el líder del PRO y por ser el expresidente, pero se abordaba más un apoyo público, como el que puede llegar a venir, que un anuncio de candidato. Sí, yo le quitaría asombros, ¿no? Porque está claro que alguien que fue un dirigente político, que fue presidente de la nación, tiene toda la intención y hasta la responsabilidad de seguir pesando dentro de la propia lógica de su espacio y en la política en general. Pero está muy bien lo que decís. Es un dirigente que toma la decisión de dejar de ser candidato con todo lo que eso significa. Había elementos, ¿no? Colaboradores suyos muy cercanos ya trabajando para otros candidatos o candidatas. También estaba la idea de aquel libro Primer Tiempo o la publicación del para qué. Pero bueno, ahora nos analizamos con la mesa. ¿Y encuestas? Las encuestas. Bueno, claro, eso es lo que iba a decir a continuación. Porque hay una narrativa lógica. Tampoco hay que asustarse ni asombrarme. Es la narrativa de un espacio político que quiere poner a uno de sus referentes como tomando una decisión magnánima, digamos, ¿no? Como despojándose de egos, entendiendo con una mirada de estadista que comprende la situación. Bueno, lo que hay claramente es una lectura de las propias limitaciones, marcadas por todas las encuestas que lo daban dentro de su propio espacio, de Juntos por el Cambio, o del PRO, si vos querés, con la peor intención de voto y la mayor imagen negativa. Repercusiones, que de eso también vamos a charlar, en principio, dentro de su propio espacio y de los y las principales precandidatas, si ustedes quieren, a la elección de octubre. Vamos a arrancar, ustedes dirán por dónde, con Patricia Bullrich. La histórica decisión de Mauricio Macri, bueno, aquí aparece lo de las narrativas, confirma su grandeza y generosidad. Aún pudiendo volver a ser presidente, no, ha priorizado los intereses de nuestro país antes que los propios, como muy pocos dirigentes lo han hecho en la historia argentina. Insistimos, está muy bien mostrar los hilos, pero tampoco hay que espantarse de la construcción de narrativas de la política, digamos, ¿no? Además de Patricia Bullrich, tenemos a Horacio Rodríguez Larreta. En un tono muy similar, Una vez más, y como lo ha hecho a lo largo de toda su vida, Mauricio Macri toma una decisión que deja en claro su enorme visión, su generosidad, valentía y amor por los argentinos. Digo, en un punto le están diciendo, ¿sabes qué? Gracias por correrte porque lo único que hacías era entorpecer. Sinceramente creo que hay un festejo por parte de los candidatos del PRO dentro de Juntos por el Cambio, porque lo que hacía hasta ahora era como cubrir con un manto de sombra algo que podía llegar a ocurrir, pero lo cierto es que nadie pronunciaba oficialmente. Y tuiteó Vidal, uno diría, pero Vidal en comparación con Larreta y con Bullrich, medio que no existe en cuanto a números. ¿Dónde está su aparato político? ¿Dónde está su fuerza? Atención, porque es la mujer que te pone Macri arriba de la mesa. Quizás
para negociar o para hacer una especie de equilibrio? No lo sabemos todavía. Somos responsables de garantizar y defender los valores que Mauricio logró asentar en Juntos por el Cambio, más allá de cualquier elección, junto a millones de argentinos que demandan unión, trabajo y firmeza. Vamos a recuperar Argentina. Bueno, si alguien cree, por otra parte, que Mauricio Macri se va a correr de las incidencias, digamos, de Juntos por el Cambio, eso no va a pasar. Y también aquí tienen que rendir cierto reconocimiento porque van a pelear y van a disputar por lo que pueda aportar la mirada de Macri sobre quién debería ser candidato o candidata. Ojo, porque decía Lucila, en el video que graba Mauricio Macri, hay una enorme cantidad de elementos que dan a pensar, todos y todas tenemos que ceder, trabajar en conjunto, trabajar como lo hizo la selección, la mención a las elecciones de Sopilante. Pero cuidado, porque también está la posibilidad de que Bullrich y Larreta en algún momento también entiendan que pueden ser opción en una fórmula. Sí. Bueno, y repercusiones también desde el lado del Frente de Todos, del oficialismo. Con algunas salvedades. Después vamos a ir a palabras del propio presidente Alberto Fernández, pero al principio empezaron a circular versiones de qué respondía cada sector. Pero nos quedamos con Daniel Scioli porque nos pareció que dentro de quienes dijeron ya o asumieron que pueden llegar a ser precandidatos o que quieren ser precandidatos, aparece una respuesta de otras características. Creo necesario señalar mi posición respecto a conceptos que el líder de Juntos por el Cambio expresó sobre la realidad de nuestra Argentina. Me preocupa que siga reivindicando algunos de los graves errores de su gestión. En mi vida me he mantenido lejos del revanchismo y la crítica fácil, en la senda de aprender de las experiencias con autocrítica y respeto. Este año, en el marco de la elección presidencial, debemos pensar con profundidad las ideas que marcarán el destino y el rumbo del país. Sí. En ese sentido, me parece que esta es la parte en la que vuelve a hacer mención directa a Mauricio Macri. El expresidente reivindica actos que pueden llevar con otros actores a repetir los mismos errores que pusieron al país de rodillas, paralizando el desarrollo y el crecimiento. Insiste con un modelo especulativo de endeudamiento irresponsable con el FMI y de reducción de derechos y oportunidades. ¿Por qué lo ponemos a Daniel Scioli más allá de que es uno de los que dijo públicamente quiero ser presidente? Porque le responde con nombre y apellido. Enon. No nos parece menor en una época en la cual sabemos que los soft o los dicen desde el entorno, bueno, copan la parada, mencionar lo que dice un ex candidato a presidente que aparentemente quiere volver a hacerlo y que toma el guante de lo que Mauricio Macri expresó en este video y responde con esta carta en Facebook, creo que fue. Yo tomo otro elemento, Lu, porque Scioli es el que hace hincapié, el que pone en cuestión la narrativa del propio Mauricio Macri sobre lo que era la Argentina cuando él dejó de gobernarla y lo que efectivamente ocurrió después y con cuáles condicionamientos. Porque en la lectura muy animosa o animada, si ustedes quieren, de las repercusiones, se corre el riesgo de naturalizar que esa caracterización que hace Macri de su propia gestión, donde habla, en el video, habla del miedo, fíjate vos, apela a la emocionalidad. El miedo nos duele en el medio del pecho. En el medio del pecho, a no tener una atención de salud. Recordemos lo que pasó durante la gestión de Mauricio Macri con el Ministerio de Salud. Claro. Dice que siente en el pecho el miedo por perder el trabajo. Recordemos que pasaba con los comercios de los barrios en donde vivimos, con las pequeñas y medianas empresas, con los índices de industrialización negativas que tenía efectivamente la Argentina. Entonces Scioli vuelve a eso, no lo deja pasar, digamos, ¿no? Y nos pareció que era interesante, antes de meternos en otro tipo de repercusiones, sobre qué debería ser cualquier candidato o candidata frente a esta decisión de Mauricio Macri. En un rato charlamos de esto también, con Eduardo Josami, porque tenemos un informe sobre lo que pasó la semana pasada. No solamente fue el 24 de marzo, estuvo este Foro Internacional de Derechos Humanos. Bueno, un resumen del panorama político y una charla en profundidad con Eduardo Josami. Y también viene Leandro Santoro, actualmente legislador del Frente de Todos en la Ciudad de Buenos Aires. Y para hablar de la ciudad, porque esto que dijo Macri hoy va a tener una repercusión directa en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Quiere Macri que su primo Jorge Macri sea el único candidato de Juntos por el Cambio? ¿Qué va a pasar con Lustó? ¿Y qué va a pasar en la vereda del Frente de Todos? ¿Puede llegar a haber unidad o va a haber una paso? Bueno, de esto charlamos en un rato. ¿Vamos a la mesa? Sí, señor. Bueno, buen domingo para Artemio López, para Gabriela Granata y para Mario Weinfeld. ¿Qué dicen? ¿Cómo andan? Bien. ¿Cómo va? Bien. ¿Cómo está? Tranqui, ¿no?
Los domingos vienen livianitos, Sí, sí. pero hoy es un domingo de doble nota de análisis, porque quienes escribieron nota de análisis para la publicación del domingo a la mañana tuvieron que Yo que me recalcular. desperté tarde, te digo, quedaron todas viejas. Agarraste claro. Yo me desperté a las... no voy a decir la hora porque me da un poco de vergüenza para aquellas personas que tienen sueño liviano o tienen hijos, pero me desperté tarde y dije, bueno, ¿y ahora? Y de hecho empezaron a salir segundas editoriales. Mario, ¿querés arrancar? Yo no escribí nada. Yo soy de los que no escribí nada. Mi nota envejeció prematuramente. La de todos. no, No pero es está muy igual bien. a mí. Tranquilo que fue la de No es- todos. a mí yo envejecí paulatinamente. En parte repito algunas cuestiones que dijeron ustedes. Primera cuestión, Mauricio Macri era... Cantado es mucho decir. Había una fuerte tendencia a que, en definitiva, desistiera de una candidatura que tenía pocas chances, inclusive dentro de un espacio que tiene mejores chances que él, ¿no? Que las que tenía él, Sí. me parece a mí. Todo esto es discutible. O sea, el timing de la jugada se medirá. En todo caso, él decidió hacerlo ahora. Falta algo para las Él elecciones. venía diciendo que lo iba a hacer en mayo, ¿no? Claro. De hecho, hay colegas como Pablo Ibáñez que cuentan que el mismo sábado le dijo a Larreta, yo en mayo defino. Claro. Sí, otros decían que en realidad volvía de Europa y ahí tomaba una decisión, pero quizá él hace una lectura del momento económico que tuvo una semana de impacto muy fuerte y también de la desorganización del oficialismo. Totalmente, puede ser. En todo caso, me parece que la movida se complementa con si mueve o no ficha a favor de alguno de los candidatos de PRO, ¿no? O sea, a favor o de Patricia Bullrich o de Rodríguez Larreta. Ahí solo puede regir la materia del pálpito, digamos, porque, Sí. bueno, en general que el sentido común dice... Patricia Bullrich expresa mejor la actual posición de Mauricio Macri y Rodríguez Larreta es un aliado histórico, que no es chiste. Patricia Bullrich no es una máquina de lealtad, digámoslo, por decir algo, ¿no? Tiene una trayectoria mutante, camaleónica, y yo no querría ser el jefe de una fuerza política retirada con Patricia presidenta. Y de ahí fue decir, Patricia, a mí me parece que tenés que poner el ministerio a tal punto de vista. Sí. También, todo es hipótesis. Número dos. O sea que no le garantiza eventualmente a Macri que efectivamente No le- sea fiel a su lineamiento, ¿eso decís? Sí, manejaría un tiempo de verbo. No le garantizaría si proyectara la misma conducta que ha tenido toda su vida. Claro. Lo que puede cambiar, porque la gente puede cambiar. Dos, de todas formas, él organiza, la Meran o la renuncia organiza el espacio de cambio y de nuevo autoriza a pensar primero en lo que puede pasar en Juntos por el Cambio. En mi impresión, va a ser difícil que Bullrich y Larreta puedan definir su controversia sin ir a las primarias. Insisto, tendencia. Dos, en mi impresión también es más fácil conseguir que los radicales desistan una candidatura presidencial en la que podrían perder Sí. que ir a una interna de 3 o algo por el estilo, pero estas son hipótesis. Si yo tuviera que decir una hipótesis muy veloz en este momento y apostando no más de un almuerzo, es que los dos candidatos de PRO van a ir a internas y a los radicales van a entrar con una candidatura a vicepresidencia o algo por el estilo. Pero estos son hipótesis, pero todo el mundo está... hipótesis que, claro, todo el mundo está pensando. En el frente de todos, lo que van a tener que aceptar los en general muy verborrágicos, dirigentes y funcionarios del Frente de Todos, es que la primera pregunta que le hagan es si van a seguir el ejemplo excelso de Mauricio Macri. Y por último, sin entrar mucho, sin decir mucho, es decir, el modo en que Macri se compara con la selección de fútbol, con Lionel Scaloni, cómo abusa de la palabra nunca más y demás, son, voy a decir una palabra liviana, chocantes y lo alejan un poco de la imagen que él tiene. Viste que Macri cuando está... Vos agarrás a un dirigente de PRO y hacerle uno de esos reportajes que se hacen en Clarín donde hacen 4 preguntas, una comida, el asado, un vino, el Malbec, un dirigente, Mandela. Ahora Macri está mal ¿Un informado. El Martín Fierro puede ser, ¿no? Sí, puede ser. El arte de vivir. Claro, sí. A Manes no lo cita nadie. No, está bien. Ahí vamos con Gabriela porque el aspecto económico es interesante, pero Artemio, decíamos nosotros, bueno, lo que reconoce Macri de alguna manera es su limitación en las encuestas. ¿Vos qué estabas viendo? No, sí, no hay nada de épica en la renuncia de Macri. Era un presidente que no puede reelegir.
ya teníamos pista de que no iba a funcionar Sí. y bueno, se corrobora con esta renuncia, le da un toque épico. Que es lógico lo porque que vos aparte, decías, sí. la narrativa, ¿qué van a decir? ¿Qué van a decir? Exactamente. Si no decían nada, tenían que ir retirándose del PRO directamente. Pero es evidente que yo creo que eso va a introducir ruido en la coalición opositora. La ausencia de Macri como ordenador, por lo menos en lo visible. Pero aventurar qué es lo que va a suceder, la verdad, no me atrevo porque no tengo elementos. Con respecto a la renuncia de Macri, bueno, yo después... Tenemos unos números, ¿no? Si Veamos. quieren ver algunos números, Dale. era absolutamente... la Universidad Nacional de La Matanza hizo una encuesta a nivel nacional y acá tienen ustedes el A posicionamiento. ver, explícanos vos con tu mirada de experto qué Sí. lees acá. A ver, porque- vamos con No, la lo pregunta. que lees ¿A cuál de es- los siguientes candidatos estaría más dispuesto a elegir? Están Cristina Kirchner, Mauricio Sí. Macri y el resto de candidatos de Frente de Todos y Juntos por el Cambio, ¿no? Así es. Bueno, Cristina Kirchner, la dirigente más votada, la primera lectura, y obviamente Macri ni siquiera encabeza las preferencias dentro de Acá su hay un propio primer espacio. elemento, acá hay un primer elemento. O sea, Macri dentro del PRO era el peor con intención de voto. Sí, de los peores rankeados dentro del PRO, bueno, obviamente abajo de Larreta y Bullrich. Sí. Claro. Larreta en esta encuesta todavía no estaba desplegándose sigue en su tobogán para tobogán. abajo. Hoy probablemente, si Larreta. le hiciéramos hoy, Patricia Bullrich esté por sobre Horacio Rodríguez Larreta. A ver, explica eso, ¿por qué? Bueno, ha perdido perfil, efectivamente no ha podido posicionarse de manera clara en la interna del PRO, ha tomado mucho predicamento el discurso más duro, sobre todo traccionado por la aparición relativamente exitosa en términos de intención de voto de la ultraderecha. Todo Sí. se ha corrido hacia ese lugar, digo, toda la oposición. Y bueno, es lógico que el discurso centrista de Larreta ha perdido volumen. Ha perdido volumen conceptual y ha perdido volumen empírico. Claro. Lo dijimos en el programa anterior, la conclusión es que de todas las elecciones regionales el centro no existe político. Y Larreta lo quiso transitar. Bueno, después vamos a tener un invitado que nos va además Obvio. a exhibir cuál es el nivel de gestión real del actual jefe de gobierno, con lo cual no nos va a llamar la atención de que siga en caída. Ahora, Pero tenemos otra placa, Artemio, que Sí. tiene que ver con un escenario electoral Sí. sin Macri y sin Cristina Kirchner. Ahí lo están viendo. Son Exactamente. los candidatos del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio, sin los que serían los expresidentes de cada alianza. Alberto Fernández allá encabeza con 14-3, Sí. pero vayamos a la parte de Juntos por el Cambio, que es lo que hoy más estamos analizando, que ahí, bueno, quedan casi empatados nuevamente. Larreta sube a 15 y Bullrich sube a 14, Así sin es. Macri. Así es, sin Macri son los dos candidatos que van a, bueno, un poco lo dijo Mario, van a transcurrir ahí seguramente las mayores tensiones de la interna y son algunos de mi percepción es que hoy Larreta ha tenido una caída aún mayor y Bullrich se ha posicionado mejor. Pero bueno, es una presunción, no tengo datos. Pero por la trayectoria anterior, Larreta estaba en líneas generales declinando. El tema ahí se ha resuelto que Macri no está. El tema es cómo funge ahí la variante Milei respecto del candidato de Juntos por el Cambio, Bueno, ¿no? Porque yo- uno... Hoy Macri igual dijo algo que yo exactamente. no quiero dejarlo pasar, porque en su video dice, hay que agrandar el espacio político. Sí. Yo no lo interpreté como que la puerta a Milei está del todo cerrada. Yo puedo decir otra cosa. Cuando hacía referencia a las salidas mesiánicas, es cierto que la primera referencia es a la construcción de liderazgos bien fuertes, pero también en Milei aparece como una salida mesiánica. No sé si ahí no hay una crítica velada Puede ser, a ese ¿eh? tipo de figuras. Sí, yo creo que también Macri piensa en incorporar sectores del peronismo de derecha, tradicionales dentro del espacio, no sé si Milei. Además, vamos a ver cómo queda plantado el escenario electoral, porque una cosa es incorporar a una onda parásita que puede estar en 4 o 5 puntos, otra es incorporar un espacio que te está compitiendo. Vamos a ver cómo queda Está esto. bien, falta para esa definición. Se dice fácil, incorporemos a Milei, pero Sí. después, bueno, después Y hay hay- que incorporarlo. Y hay un sector del peronismo que no está en el Frente de Todos o que no estaría ahí muy alineado en el Frente de Todos, que también hay que ver
según quien sea el candidato, si se acerca más al frente de todos, si se acerca más a un Juntos por el Cambio dialoguista, Pero, perdón, Rodríguez ¿qué sector del Larreta, peronismo hoy ven? Yo los no lo veo, Schiaretti, Sandra. los Bueno, Urtubey, Lo ven etcétera. pero No, es ¿a dónde antiquirchnerista, podrían que no sé si es ir lo mismo. Por a eso. funcionar? Pero Bueno. lo ven yendo a un espacio No. junto por el Digo cambio. de que el pensamiento Yo no de creo. Macri Depende puede quién estar sea. dirigido en esa dirección. Son especulaciones. La sociedad con Schiaretti es bastante explícita, por otro Por eso, lado. claro. Pero bueno, no puedo afirmar que Schiaretti va finalmente, pero creo que hay una tendencia a la armonía entre estos dirigentes que efectivamente existe. Hay Después, algo veremos. adicional, un toquecito, Sí, Mario. que es, hay otros factores en juego. Juntos por el Cambio se le ha puesto más competitivo a Schiaretti en la provincia al unirse, no digo más, Sí. y al no estar Schiaretti, y Schiaretti tal vez no puede quedar muy furgón de cola de Juntos por el Cambio si pierde la provincia, que más o menos, que las elecciones vienen a caer más o menos en la fecha de las PASO, creo. Sí. Si no, en junio, Las ¿no es han, cierto? sí, las han disipado. Sí. Claro, A ver, entonces es un tema. Con lo cual no tiene mucho margen para diferenciarse Cada uno hace- demasiado. por ahí, claro, por ahí él cree que gana, que es la tendencia, él cree que sí, pero puede quedar en un mundo muy feo, digo, ¿no? En un mundo muy fulero si llega a perder la provincia. Todas esas especulaciones son especulaciones todas, pero seguro que alguien la está haciendo. Sí. Obvio. Yo conozco gente que está ligada a Schiaretti que dicen que gana increíble, que ellos dicen que ganan igual, pero 25 de junio 25 las elecciones. claro, con por el eso, cierre de justo, listas, son con el cierre justiniano de con el cierre- listas. justo con el Claro. cierre de A listas. ver, decíamos, Gaby, no naturalicemos las cosas que Macri plantea o desde dónde plantea su decisión y la lectura de la escena en términos económicos y sociales, ¿no? Mira, hubo dos frasecitas que a mí me llamaron la A atención, ver. que es cuando habló de la Argentina y la pobreza y cuando habló de la economía arrasada. Uno puede mirar fotos, digo, entonces vos ves determinadas fotos o podés ver una película y podés elegir una película de amor o una película de Sí. acción. Digo, te puede O gustar o la parte de la escena triste o la parte de la escena podés elegir más la película esperanzadora. de Cómo nos íbamos a enamorar de Christine Lagarde o podés elegir la parte de acción de la fuga, en este caso de la fuga de capitales, Sí. ¿no? Entonces, si vos mirás, y creo que tenemos A ver. Dale. un cuadrito cuadro, ahí. sí, un gráfico. El momento en que empieza a subir nuevamente el índice de pobreza, esto es por personas, no por hogares, es en el segundo semestre de 2018. O sea, cuando sube Mauricio Macri, la pobreza por persona estaba en el 31.4%. Él la recibe, sí, en primer 31,4. semestre, exacto. 2017 son elecciones de medio término que le va bien Exacto. al macrismo, 25,7%. Y luego, a mitad de 2018, mayo más o menos, llega al FMI. Llega al FMI y la pobreza, Gaby, pasa del 27,3 al 32. Él cierra su gestión con el 35,5 de personas en situación de pobreza. A partir de ahí ya es la gestión de Alberto Fernández, la gestión actual. Es decir, que hay como un punto de inflexión en el momento en que comienza a funcionar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que tiene condicionantes de ajuste y de empobrecimiento. Vos lo que decís es, nadie está libre de pecado como para tirar la primera piedra, digo. Yo lo que creo- En ese discurso. No, pero no, de- Mira, es un pecado, es el pecado. Bueno, por eso digo. Sí, el otro pecado fue la guita que se fue, pero bueno, ese es otro pecado ¿Y dónde mayor. está? 100.000 millones de dólares, que es el endeudamiento del gobierno de Macri total y que es casi simétrico con lo que se denomina comúnmente fuga de capitales o formación de La activos pregunta en el que se hace exterior. siempre, si esa guita hubiera estado puesta o en obra pública o en renovar, industrialización, etcétera, etcétera, hubiera sido... O en algún tipo de control distinto. de salida de dólares. Acordate que cuando Macri asumió, liberó los cepos y bueno, y ahí hubo como un festival difícil de controlar. Creo que tiene que ver un poco con lo que decía Scioli, y a mí me parece muy bien que Scioli traiga a cuento el tema de los modelos económicos, el modelo financiero contra el modelo productivo. Me parece que debería ser un eje importante De campaña. en el debate para esta campaña. Bueno, una de las Sí. consecuencias más tremendas, creo que lo decíamos el domingo también, de las consecuencias más terribles que ha tenido la interna del Frente de Todos es haber corrido de responsabilidad a Mauricio Macri para que aparezca en cuestionamiento este gobierno con sus limitantes y sus responsabilidades también. Tenemos digamos.
unos tweets de Sergio Massa. Quiero compartirlos porque no le responde con nombre y apellido al presidente Mauricio Macri, pero muestra números de los últimos días que tienen que ver con industria y con trabajo. Pone, en febrero la industria creció 0,5% interanual y 0,6% respecto al mes anterior, y escribe Massa: nos comprometimos a estabilizar la economía sosteniendo el nivel de actividad de las empresas y el trabajo de los argentinos y argentinas. En febrero la industria creció otra vez y el primer trimestre del año logró su nivel de producción más alto en 5 años. Y quiero que vamos al segundo tuit, Gaby, para preguntarte sobre lo que escribe Sergio Massa, que esto fue hace 5 horas, o sea, fue en el día de hoy ya con la renuncia de Macri sobre la mesa. No es casualidad entonces que el desempleo sea el segundo más bajo en los últimos 20 años y que la tasa de empleo sea la más elevada desde por lo menos 2003. Significa que hoy hay 1.3 millones de personas con trabajo más que en 2019, fin del gobierno de Mauricio Macri. ¿Por qué, sin embargo, la pobreza se puede decir que siguió creciendo? Bueno, en eso, como te digo una cosa, te digo la otra. Es cierto que hay mayor cantidad de personas empleadas, que hay más cantidad de personas que buscan empleo y que la encuentran, pero eso también es producto de otros dos fenómenos. Uno, que hay más personas empleadas, pero con menos ingresos, y eso se te refleja cruzando las variables de la cantidad de personas con empleo y la cantidad de personas empleadas que está por debajo de la línea de pobreza. O sea, con trabajo, pero muy mal pago por el precio de los alimentos. Sí, igual es incomparablemente mayor el deterioro que produjo Mauricio Macri. Sí, estás hablando de un 20% contra un 3% en este momento. Del 54 a la participación de los trabajadores del 46, y eso es el equivalente a todo el préstamo del Fondo Monetario en términos de pérdida de participación hacia la cúpula. El gobierno lamentablemente no pudo todavía corregir esa tendencia, pero lo de Macri es increíble. Lo que hizo en 4 años, no sé, cuando haya perspectiva histórica va a ser difícil de creer que haya existido un gobierno como el de Macri, en términos de deterioro social. Víctor Hugo dice que la tarea del periodismo es hacer historia en el presente. Está bien. En esa función, que no oculta nada, pero que no deja de reflejar, o por lo menos no naturaliza esto que dice, Artemio. Vamos a cerrar este bloque con algo que me parece importante, y es la palabra del presidente Alberto Fernández. Quiero recordar algo. Mauricio Macri dice, bueno, estamos aislados del mundo, es una de las características que deja este gobierno. El presidente de la República Argentina fue primero a República Dominicana y luego a los Estados Unidos. Está ahora ya, de hecho, en Estados Unidos. Ya en Estados Unidos, porque tiene una reunión con el presidente norteamericano Joe Biden, pedido por Joe Biden, algo que había quedado pendiente. El día miércoles. Nadie está vedado y tiene que seguir su ejemplo en el frente de todos, dice Alberto Fernández como respuesta a la renuncia a la candidatura de Macri. Veo que esta es la primera respuesta, casi la respuesta anticipada a la pregunta, o lo que se va a plantear rápidamente, que decir, bueno, no debería... ¿Quién es la figura del frente de todos que está en el candelero y que tiene pocas posibilidades, por decirlo con delicadeza, de competir? El presidente, digamos, ¿no es cierto? Entonces, un poco la idea, y hay una pulseada muy grande entre el presidente y la Cámpora respecto de si el presidente retira su eventual candidatura. La Cámpora le está pidiendo que lo haga ahora, el presidente dice que no lo va a hacer. No hago presagios puede haber una resultante intermedia, no la puede pensar en algún momento y demás, pero el presidente dice, bueno, yo, tal vez mirando esa propia encuesta de La Matanza, que dice cómo mide el frente de todos, si no está Cristina, qué sé yo, puede verla. A mí ver, el presidente tiene muy contadas posibilidades de ser competitivo, lo digo con delicadeza, pero muy contadas posibilidades de ser competitivo en las elecciones, y yo creo que tiene... A la vez, no por quedar en el medio de nada, sino por decir táctica política, pero es un poco, no sé, que por ahí es un poco acelerado, qué sé yo, pedirle que desista ya, lo que, digamos, arroja la sombra del llamado Pato Rengo, ¿no? Que desista pronto, qué sé yo. Yo creo que la condición de Pato Rengo del gobierno, si existe, y del presidente, tiene más que ver con la gestión y con las perspectivas electorales. Si el Frente de Todos se muestra con posibilidad de ganar y la gestión se sostiene o mejora, yo creo que el presidente no queda. Pero eso puede pasar. A mí me parece que la discusión de decir, bueno, que desista ahora, que ayer aparecieron algunas declaraciones en el sentido, bueno, que no lo haga y que haya competencia. Presidente, Máximo Kirchner dijo, ¿no? Máximo Kirchner dijo. Lo que dijo el presidente es, no voy a renunciar de volea a las 24 horas que lo haya hecho Mauricio Macri. Como consecuencia de... Y eso también es inteligente, porque si no podía decir, bueno, están diciendo que lo conduce Mauricio Macri. Claro. ¿No? O sea,
Nos vamos al informe de Sí, Lu y señor. le damos la bienvenida a Eduardo Josami para seguir charlando de estos temas, pero también de la semana que terminó, la Semana de la Memoria, que tuvo muy fuerte peso en la vida política también. Los que aún justifican los golpes de Estado son los que después justifican las políticas de ajuste y la mano dura contra el pueblo trabajador. Tenemos que reivindicar, tenemos que mostrar eso. Hay cuadras y cuadras de jóvenes. Hoy a la plaza también van a ir muchísimos. Es una lucha cotidiana. Los derechos humanos tienen que ver con una democracia plena. Por eso también la cuestión de la proscripción a Cristina Kirchner. Cuando uno decide jugar de un lado, sabe que no es gratis. La extrema derecha existe porque hubo gobiernos progresistas, hubo gobiernos populares, hubo gobiernos nacionales populares, democráticos, que conquistaron derechos sociales, que mejoraron los salarios. La persecución contra Evo, contra Dilma, contra Fernando Lugo, contra Cristina, contra Lula, contra quien les habla, no es casualidad. Tras 4 décadas de democracia, los mismos grupos siguen causando el mismo hambre, impune de su responsabilidad de ayer y de hoy. Consideran que los gobiernos son ilegítimos, porque consideran que los países les pertenecen, son suyos. Como pueblo nos hemos ganado el derecho de tener un poder judicial al que podamos llamar justicia. Lo que el partido militar fue a los gobiernos populares del siglo XX, de la primera mitad del siglo XX en América Latina, el lawfare es a los gobiernos nacionales, populares y democráticos del siglo XXI exactamente lo mismo. Muy bien, estamos y le damos la bienvenida a Eduardo Josami. Es director de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa, fue dirigente del Sindicato de Prensa y además miembro de Carta Abierta en su tiempo. Eduardo, gracias por venir. No, gracias por la invitación. Bueno, ahora nos metemos en todo esto que estamos hablando, que tenemos ganas de conocer tu opinión, pero pasó una semana de mucha intensidad política alrededor de la memoria. ¿Cómo la viviste? ¿Qué conclusiones te dejó? Bueno, el Foro Mundial de Derechos Humanos, el solo hecho de haberse convocado en la Argentina es un reconocimiento a lo que significa la Argentina en el mundo en materia de derechos humanos. Eso es algo de lo que tenemos que sentirnos contentos y orgullosos. Que se dice fácil y rápido, pero es un montón, ¿no? Y sí, es decir, es el momento de recordar cada 24 de marzo que no hay otro país en la región, y me atrevería a decir casi en el mundo, que haya tenido una política tan consecuente en materia de enjuiciamiento de los crímenes de las dictaduras como ha tenido la Argentina. Hay países de América Latina donde eso no se hizo y ha tenido consecuencias. Por ejemplo, la incertidumbre que teníamos en Brasil respecto a lo que iba a pasar después de la victoria de Lula, bueno, tiene que ver con unas Fuerzas Armadas que tienen hoy el mismo poder que tenían cuando dieron el golpe en 1964. Lo que le cuesta a Chile sacarse encima la Constitución de Pinochet. Exactamente. Decía el otro día, hablando de Chile, ay, no me acuerdo ahora quién, bueno, yo me voy a acordar, que decía, una parte de la sociedad, y esto en referencia a la democracia que se viene en la Argentina, ¿no? Pedía que se modifiquen algunas cositas de esa Constitución, pero le presentaron una Constitución de un Estado plurinacional que fue un montón. Digo, como que se pasaron de mambo, incluso para aquellos que no están de acuerdo con ciertas políticas pinochetistas. En la Argentina de hoy, ¿ocurre algo así también? Digo, el nunca más genera un acuerdo mayor que el que requiere hoy los problemas de democracia en Argentina. ¿Se entiende lo que quiero decir? Digo, yo no dudo de que la mayoría de la población esté en contra de un golpe de Estado como ocurrió en 1976. Ahora, los desafíos que propone la democracia hoy, ¿también los entiende gran parte de la sociedad? Bueno, yo creo que es mayor, y aquí Artemio también alguna vez habrá estudiado esto, y lo mío es una impresión de ver las reacciones sociales. Me parece que el nunca más tiene un nivel de consenso mucho más alto que otros temas que podrían, mejor dicho, que tienen que ver con el afianzamiento de la democracia en la Argentina. Y la novedad de los últimos tiempos, la novedad desagradable, es que surgió esta corriente de ultraderecha que primero empezó haciendo énfasis en el tema económico, sobre todo Milei, bueno, también Esper,
Y después terminaron naturalmente como si los malos tienden a juntarse, ¿no? Y entonces se hizo cargo del discurso negacionista respecto a la dictadura, que hasta ese momento no era un tema de Milei, por lo menos en sus primeras intervenciones. Bueno, después fue a elecciones y la segunda candidata de su lista es alguien que desembosadamente dice que... Es diputada nacional. Es diputada nacional, sí. Pero, no, hay, Eduardo, una acotación, perdón. Dale. No olvidemos también que de alguna manera se puso en crisis el Pacto Democrático del 83, cuya principal conclusión era nunca más, por desacuerdos políticos, atentado contra la vida de nadie. Hemos sufrido el atentado contra la vida de la vicepresidenta, que no se consumó de milagro, lo cual habla claramente que Argentina está en una situación institucional y política bien compleja y distinta a épocas anteriores. Sí, seguro. No, el surgimiento de estas corrientes de ultraderecha tiene claramente que ver con el intento de asesinato a Cristina, y la relación más clara, digamos, más precisa la tendremos cuando avance la causa judicial, esperemos. Pero está claro que hay un clima político que favorece ese tipo de... Pero Eduardo, ¿no te parece es abogado de Eduardo? No, sí, perdón, no lo dice en su currículum hace mucho que no, pero no conoce. Abogado y periodista. Sí, abogado. Pero Eduardo, a ver, vuelvo a lo que decía Luli, me parece muy interesante. El surgimiento de esas expresiones de ultraderecha no está directamente vinculada con un montón de limitaciones que la democracia ha tenido. Ahí nos podemos meter en el partido judicial, en el lawfare, en el rol del círculo rojo. Pero digo, esas limitaciones de la democracia no derivan directamente y lógicamente en expresiones como esas. Sí, derivan tienen varias consecuencias, me parece, las limitaciones en cumplir el pacto democrático del 83, que no era solamente la no violencia en la política, sino también era con la democracia se come, claro, se educa y la igualdad y se cura, ¿no? Económica. Uno es el desencanto de la gente, es decir, el desapego respecto de la política, que se nota menos que los discursos de Milei, pero tal vez sea más grave, ¿no? Porque nosotros en última instancia estamos más dispuestos a aceptar que haya un pequeño sector, porque en última instancia todavía sigue siendo una minoría, que exprese esas posiciones tan reaccionarias, tan antidemocráticas, y más preocupante es tal vez que haya menos esperanzas en lo que la democracia puede dar por parte de sectores más amplios de la población. Hoy lo volvió a repetir en su video. ¿Cómo te cae el nunca más en boca de Macri? Y realmente es difícil encontrar algo que no me caiga mal en boca de Macri. ¿Crees que lo banaliza? Sí, banaliza el nunca más, banaliza todos los temas de los que se ocupa. Y además, la discusión en torno a la candidatura hoy, es decir, las consecuencias que puede tener o los motivos por los cuales renunció, hizo que nos ocupáramos menos de lo que dijo Macri. Pero realmente hay que sentarse a escuchar tranquilo lo que dijo en esos 6 minutos. ¿A qué te referís? Bueno, mira, yo creo que el discurso político tiene algo de ficción siempre. Y si uno lo quiere ver con por ser un poco más malévolo, tiene algo de mentira, ¿no? Nadie dice toda la verdad en la política ni en la vida, ¿no? Todos nos miramos al espejo y nos vemos un poquito mejores de lo que nos verían los demás. Pero el caso de Macri es un caso, yo no diría que es único, pero es notable. Es decir, no hay relación ninguna con la verdad. ¿Uno qué podría esperar de un político de la centro-derecha, como se supone que, por lo menos así se quiere llamar él, que reconociera que algunas cosas fallaron en su gobierno y que eso tiene que ver con lo que pasó después? Y no puede decir, el proceso venía encaminado hasta que en el 2019 empezó, porque el proceso venía encaminado con esa tremenda deuda que él había tomado, sin necesidad ninguna por la situación de reserva que el país tenía, deuda de la cual además casi toda se fugó de manera casi inmediata. Entonces, eso es preocupante porque hay un sector muy importante de la sociedad que sigue a esa fuerza política.
y uno no puede creer que todos son tan negadores como Macri. Da una idea de un enrarecimiento de la situación política, de una, digamos, poca disposición a la discusión racional. ¿Cómo se sale de eso? ¿Cómo se recupera el argumento? ¿Cómo se recupera la racionalidad política? Bueno, yo creo que en buena medida, en primer lugar, mejorando nuestros argumentos y nuestra forma de encarar las discusiones. ¿Andan flojitos? Sí, no diría que están tan flojitos, pero pienso que podrían ser mejores. Esto no para convencerlo a Macri, pero evidentemente hay un sector que lo ha seguido a Macri que a lo mejor es tradicionalmente antiperonista, a lo mejor no entiende algunas, ha sido ganado por el discurso, por ejemplo, en relación con el tema de la justicia y la corrupción. Entonces me parece que el discurso nuestro, y que lo esencial obviamente yo comparto, pero a veces tendría que haber más posibilidad de diálogo, ¿no? Es decir, no se contesta una agresión de la derecha agrediendo nosotros como respuesta. En algún momento eso es inevitable, el debate político tiene que ser cordial, pero también hay un momento en que las pasiones tienen que ocupar un espacio. Pero creo que nosotros no debemos renunciar nunca a la idea de que podemos convencer a buena parte de la población. ¿Y dónde te crees que comenzó esa falla dentro de este gobierno de coalición como es el Frente de Todos? No, yo diría que las fallas en el gobierno, que obviamente existen, tal vez merecerían una discusión más amplia. Yo creo que hay algo que en general le pasa fácilmente a los gobiernos populares, que es hablar mucho para sus seguidores, que suelen ser muchos, por eso también es posible, ¿no? Y se renuncia a la posibilidad de dialogar más con la oposición. Un ejemplo es el caso del negacionismo, ¿no? Que se trató estos días en este Foro Mundial de Derechos Humanos, y obviamente el negacionismo es algo absolutamente condenable, que tenemos que rechazar, pero no se resuelve diciendo que va preso el que diga que no son 30.000 los desaparecidos, sino 25.000 o lo que fuera. O sea, no con la cultura de la cancelación, digamos. Exactamente. ¿Cómo se resuelve? ¿Cómo se elabora eso? Perdón, Mario. Se resuelve, bueno, es un poco, pretenciosa la pregunta y la respuesta lo sería más, pero creo que se contribuye o se ayuda a que haya más gente que reflexione si nosotros argumentamos e impulsamos un diálogo. Bueno, esto que decís, Eduardo, lo charlábamos el día viernes con docentes, ¿vos te acordás? Sí. Docentes de primaria y de universidades que decían, los pibes, las pibas, llegan con estos discursos, pero lo que tenemos que hacer es que salgan. No, por eso, digo, tenemos que escucharlos y lo que hay que hacer es dar lugar para justamente que surja ese debate, no decirle, esto que escuchaste por TikTok es mentira. Y en la clase no lo vamos a charlar. O está mal de por sí. O está mal de por sí. Por el contrario, si lo charlan es porque hay un interés en un punto de que haya un ida y vuelta, o al menos de escuchar otra idea, ¿no? O de discutir. Al menos esa idea está... Mario, estabas escribiendo algo. No, yo estaba elogiando a Eduardo nomás, pero ya que estoy, estaba sintiendo por ahí de viva voz, pero a cierta edad uno habla en voz alta, hace cualquier cosa. Habla solo en voz alta, quiero decir. Retomo algunas cuestiones referidas a toda esta cuestión de marco general, creo, Eduardo señaló. Apatía y desencanto, ¿no es cierto? Apatía es una reacción de una falta de acción política, desencanto es una vivencia o un pensamiento respecto a la política. Existe en esta época en Argentina, existió en alguna otra durante la recuperación democrática, pero es una cuestión a combatir. Segunda cuestión, respecto de las posiciones sociales, que por supuesto son muy difíciles de mensurar, de la cultura argentina respecto a la cuestión de los derechos humanos. Primero, el mundo y aparte. En el contexto de que hay apatía en desencanto en Argentina, suele haberla en muchos lugares del mundo y hay un desplazamiento a derecha en general en la política mundial, al cual las derivaciones de la pandemia contribuyeron para sorpresa de algunos y para... en fin, contribuyeron.
En materia de derechos humanos, a mí me parece que en la Argentina, respecto del núcleo, de la violencia estatal, del terrorismo de Estado y de las violaciones básicas de derechos humanos, hay un consenso muy amplio y hay un test de laboratorio social, un par de datos, que derivan de unos años atrás. Por lo tanto, pueden haber cambiado. Pero las movilizaciones que se produjeron en Argentina durante el gobierno de Mauricio Macri, en un momento de auge del gobierno de Mauricio Macri, respecto del 2x1, que llevaron en cuestión de horas a que la Corte Suprema y el sistema político y el macrismo dieran vuelta a un fallo que ellos habían inventado y motivado. Y bien me remarcar que fue en cuestión de horas, porque no es que se proyectó una marcha, no. Se salió a la calle instantáneamente. Y no es que lo organizaron las fuerzas políticas, o sea, adhirieron, pero no es que lo organizaron los militantes políticos, las fuerzas populares, cosa que, o de izquierda, que me parece fantástico, sino que, bueno, tuvieron como vanguardia los movimientos de derechos humanos, pero sin duda una adhesión gigantesca. Y aún en un episodio más complejo y más variado, la reacción que produjo cuando se pensó que Santiago Maldonado estaba desaparecido. Claro. O sea, la existencia de un desaparecido, una persona desconocida, un joven, digamos de clase media, pongámosle que por ahí ayuda a algo que yo, pero un joven que apareció desaparecido, una reacción gigantesca. O sea, la desaparición de personas apareció un reflejo. Luego se armó toda una discusión, creo yo, simplifico, da para más, y que con el enorme respeto que tengo por la familia, por Santiago, por cierto, y por la familia de Santiago, yo creo que luego se dividieron más las aguas cuando el hecho pasó a ser algo así como un hecho de violencia institucional. Entonces la violencia institucional tiene un juicio, que es, bueno, tiene un juicio más dividido en la sociedad. La violencia, el terrorismo de Estado tienen otro. Hubo una sensibilidad, un reflejo ante eso, creo yo. Dicho sea de paso, la nota de Luciana Bertoia hoy en página 12 sobre cómo se gestó el voto del 2x1 con Hayton y con Rosati. No fue magia, imperdible, digamos, ¿no? Imperdible. No fue magia. Y perdón, y se aclaró con el desarrollo de la Comisión de Juicio Político, con lo cual hay un gran valor. Eduardo, vos lo conociste personalmente a Rodolfo Walsh. Se dice mucho la carta de Walsh a la Junta, pero me da la sensación que a veces se la lee poco, porque ahí hay un encuadre muy concreto del modelo económico que se estaba estableciendo. Sí. ¿Nos cuesta todavía ver la continuidad de ese modelo que pretendió instalar el terrorismo de Estado? Sí. Lo primero que hay que decir es que Walsh escribe la carta un año después del golpe, y el golpe no, es decir, la dictadura no había desplegado todavía toda su política económica, ¿no? Es decir, en el primer año ya pasaron cosas monstruosas, el salario cayó más del 40%, empezaron todas las políticas de apertura incluso. Pero me parece que hay una comprensión de la globalidad del proyecto de la dictadura que los hechos todavía no lo evidenciaban claramente, ¿no? Eso es algo que una buena lectura, me parece, de la parte económica de la carta permite, por lo menos a mí me permite esa conclusión. Y yo creo que hay dificultades a veces para entender la continuidad entre la dictadura y las políticas como las de Mauricio Macri, de quien hablábamos antes. Y ahí también creo que nosotros tenemos que ver cuál es la mejor manera de plantear la cuestión. Durante el gobierno que terminó en el 2019, era corriente que en las manifestaciones aparecían de parte de los compañeros nuestros la consigna Macri es la dictadura. Macri basura, vos sos la dictadura, ¿no? Consigna que tampoco me horrorizaba, es decir, primero porque no tengo ninguna simpatía por Macri, pero en segundo lugar porque hay continuidades, como decíamos antes, y se puede entender además que muchas veces lo que gritaban esas cosas eran los que de alguna manera más habían sentido las consecuencias tanto de la dictadura como de las políticas. Pero no sé si es una consigna que suma, porque nosotros hemos aprendido muy dolorosamente, la generación nuestra, la que empezó a hacer política en los años 60, digamos, que las formas de la democracia son importantes. Es decir, ya no hablamos de la democracia formal con el mismo casi desprecio de que en esa época, ¿no? Uno decía antes, bueno, esto es la democracia formal, pero a mí me interesa la democracia sustancial, la que permite satisfacer las necesidades de los trabajadores, de los pobres. Por supuesto que
en esencia sigo pensando lo mismo. Es decir, vemos a la democracia como un espacio político el más apto para profundizar la expansión de derechos. Decir, no tomemos tan livianamente la institucionalidad. Exactamente, ¿no? Porque eso no ayuda a entender las diferencias que existen necesariamente entre una dictadura y un gobierno de derecha, por más que ese gobierno de derecha tenga el mismo programa económico de la dictadura. No, y haya perseguido opositores, encarcelado, haya asesinado líderes sociales. Sí. La consigna tenía aristas verosímiles, pero es cierto lo que dice Eduardo. Es una consigna que extrema demasiado la caracterización de un gobierno que violentó el Estado de Derecho de manera explícita varias veces. Pero lo que marca Eduardo es se eligió democráticamente y ahí hay una diferencia semántica que al momento de hacerlo consigna y cartel... Se eligió democráticamente y luego se comportó de una manera bastante anómala con respecto a lo que supone un gobierno elegido democráticamente. Sí, yo creo que no hay que renunciar a decir cuánto tiene el PRO y Macri de herencia de la dictadura, cuántas continuidades hay en el discurso económico, ideológico, pero me parece que es tan rico el vocabulario político, si uno quiere utilizarlo, que hay muchas formas hay muchas formas de decirlo. Este gobierno sigue la misma política que impuso Martínez Dios. Este gobierno tiene una vocación autoritaria que no es propia o no es lo deseable o lo correcto, lo que uno espera de un gobierno democrático. Sí, o es anti-pyme, es antiproducción nacional, es anti-industria. Además, esa, yo diría, preocupación, por decir las cosas con más claridad, me parece que es más necesaria todavía cuando los avatares de la lucha política a nosotros nos llevan a ganar y a no ganar, o sea, a perder, ¿no? Me cuesta decir la palabra perder, pero es eso. Entonces, porque, por ejemplo, el peronismo, había algunas cosas de lo que podría ser las prácticas jurídicas, formales, que uno podría criticar. Ahora, era un gobierno que ganaba las elecciones con el 60 o 65% de los votos. Entonces había una mayoría que se expresaba de ese modo y que no es que esté bien. Por ejemplo, nadie reivindica hoy que Perón lo haya puesto en cana a Balbín, lo haya detenido en el año 49, 50 creo que fue, ¿no? Pero uno está, en ese momento seguramente eso tenía menos... bueno, la oposición estaba bastante molesta, obviamente, pero Balbín, quiero decir, inclusive. Balbín mismo. No ahorró después respuesta a Balbín. Pero hoy nosotros tenemos que ser muy cuidadosos porque no estamos expresando una mayoría en la sociedad incontenible. Estamos en un proceso de recuperación de nuestra condición de mayoría. Pero retomo lo que decía Mario y te quiero hacer una pregunta en esto rápido. Mario señalaba muy bien dos respuestas muy contundentes, el 2x1, lo de Santiago de la sociedad con respecto a algunas prácticas de Macri. En el 2021 de elecciones, vos sabés que el Frente de Todos tuvo lo que tuvo, un resultado de 4 millones de votos menos, pero ninguno de esos votos fueron a la oposición. Por lo tanto, la tesis de que la sociedad se ha derechizado, por lo menos hay que relativizarla. Quizás se haya derechizado la dirigencia en función de una lectura un poco sesgada. No sé, vos qué opinás, Eduardo, con respecto a eso. No, hay que ver cómo se mide esa derechización, ¿no? Sí. Yo estoy más seguro respecto a lo de la apatía que a la derechización. A la lejanía, claro. Me parece que la distancia de la política es lo primero que se nota. Ahora, el surgimiento de Milei también algo tiene que ver con la derechización. Es decir, no es la mayoría de la sociedad, pero es una sociedad en la que pudo surgir... En la que se debilitaron ciertos discursos, ¿no? Lo venimos diciendo mucho esta semana. En la que se puede decir, por ejemplo, que no son 30.000 con total impunidad. Eduardo, gracias por haber venido. No, gracias a ustedes. Gracias. Bueno, nos vamos a ir a un breve corte y al regresar charlamos de la ciudad de Buenos Aires y de todo esto que venimos conversando aquí en Desiguales con Leandro Santoro. Enseguida nomás.
Sí, en yo la quiero decir tanda una con cosa. Leandro Santoro. Es muy difícil mi tarea cuando viene Leandro Santoro y está con Lucila Trujillo Sí. de que el fútbol no aparezca como eje central. Voy a hacer lo posible, pero quiero recordarle el último episodio. Sí, habíamos apostado. Le hicimos una entrevista a Leandro Santoro y Leandro Santoro apareció cual juez de cámara, no, cual juez de tribunal, con un termo de San Lorenzo. Sí. No era del Liverpool, era de San Lorenzo. Claro. Pero muy difícil la escena. Dicho esto, bienvenido. No, dicho esto, estoy harta de que la mayoría de los invitados de este programa sean hinchas de San Lorenzo. Yo creo que hacen un casting para ver a cuántos cuervos y cuervas puede entrar por semana y ese ranking está alto. De Vélez solamente asistente tenemos porque no hay tantos, así que no podemos tenerlos al aire. Yo me voy, pero me llevó uno, dijiste. Muy bien. Bueno. Ante la duda. Bueno, arranca vos, arranca. Bienvenido, Leandro. Muchas gracias. 4 millones de hinchas tiene San Lorenzo. Ahí está. Bueno. Bueno, era es muy difícil. el tercer equipo más popular en Capital. Después Mirá. desciende a nivel nacional, pero siempre arriba de Huracán está. Artemio, ¿qué encuesta innecesaria, Artemio? Es muy complicado. Otro, con un columnista, sí, chicos, basta. Este Es muy casting complicado. ya lo vamos a hacer hasta ahí. buscamos Lucila, la verdad tirale siempre. Tirale ¿eh? con las provincias, decirle, nosotros en Tucumán arrasamos. ¿Ya está? Es verdad eso. Mario es mi abogado, te diste cuenta, ¿Cumplimos ¿no? la cuota? ¿Ya estamos? ¿Listo? sí. Muy bien. Bueno, tenemos ganas de hablar de la ciudad y algunas fotos De lo que que quieran. circularon, pero antes una reflexión sobre la renuncia de Macri, su discurso, el impacto que crees que eso puede tener. Yo estaba más cantado que jijiji esto. Me parece que La era- venías pensando la frase. No, lo pensé venías de la pensando. mañana porque me llamó la atención que todos se sorprendieran. Primero que todos se sorprendieran y segundo que todos se alegraran. También fue muy raro, ¿viste? Me alegro que se haya bajado, decían los militantes del PRO. Creo que acá hay una Pero explicación. de todas maneras, cuando ocurre, ocurre. Por más cantado que esté, cuando ocurre es una decisión Sí, política. es una noticia. A ver, es una noticia y a ver, yo creo, inclusive te voy a ser franco, creo que le hace bien a la democracia, me parece que fuerte. No solamente por la chicana de mejor que no se presente, sino porque ayuda a ordenar a la oposición. Está bien. Ahora, ¿a qué se debe? Porque es un tipo que tiene vocación de poder, Mauricio, no le vamos a negar eso. Puede tener 1000 defectos, pero vocación de poder y liderazgo político tiene. Yo creo que ellos tienen en mente un programa económico tan extremo que son conscientes que si les llegara a tocar ganar las elecciones y gestionarlo, ese primer año sería muy difícil para cualquier figura. Y con un 60 y pico % de imagen negativa, sería complicadísimo garantizar la gobernabilidad para Macri. O sea, la decisión de bajarse se debe a que ellos se imaginan un programa que va a generar malestar y conflictividad social, y entonces me parece que es más razonable que ese proceso lo encabece otro. Esta es mi intuición de por qué se baja. O sea, alguien con menos rechazo previo. Y vos pensás Alguien a que... quien le puedes dar una segunda oportunidad. Digo, o sea, o bueno, más no te tiempo, conozco. o más claro. tiempo. Pero esperá, a mí exactamente. me surge otra pregunta, y es frente a ese mismo programa y esa reacción. Macri dijo hace algunos días que tiren, hemos logrado un cambio en la sociedad que va a hacer que cuando tiren 14 toneladas de piedra, les digamos tiren más. ¿Qué dirigente de ese espacio político puede conducir un programa si es tal cual lo vienen prometiendo? Bueno, la que de punta con más voluntad es Patricia Bullrich, que dijo que quería No, poner pero a en la... términos de gobernabilidad, te digo. Porque ellos piensan la gobernabilidad asociados a la represión. Es esto que estás contando vos, se desprende. Es más, el control de la calle. Si vos decís que las Fuerzas Armadas tienen que cumplir un papel en el manejo de la seguridad interior, estás abriendo la puerta a un modelo de sociedad que ya conocemos, donde no se reprime la conflictividad social a partir de la redistribución del ingreso. O sea, no es que evitás que la gente proteste porque redistribuís el ingreso, sino que generás un proceso de redistribución del ingreso regresivo que genera como consecuencia aumentos en los niveles de conflictividad social, y entonces vos lo que haces es reprimís la conflictividad social con la intención de mejorar los índices de popularidad en tu núcleo duro. Pero vos Porque entendés que ese mismo proyecto económico y de control social lo ejecutaría tanto Patricia Bullrich como Horacio Rodríguez Larreta, ¿o ves diferencias? Eso no tengo ninguna duda que es así. Sí, claro. El programa económico de Juntos por el Cambio no lo definen los candidatos, lo define el poder económico. No tengo ninguna duda que ya habrá matices en las aplicaciones. Seguramente Larreta tendría, si le tocara ser presidente, una actitud más dialoguista con un sector de la oposición o más amable en las formas, pero el programa económico no tengo ninguna duda que es el mismo. Ahora, lo que me parece que agrega Macri al análisis político, y yo creo que acá es discutible esto, es que hay un sector de la sociedad que no solamente espera que esto se dé, sino que sería flexible con la posibilidad de una situación de represión social. Esto es lo que está diciendo. Lo que está diciendo no es le vamos a devolver las piedras, lo que está diciendo es hoy hay condiciones para que la sociedad se banque un proceso represivo. ¿Y vos crees que es así? A ver, en América quiero creer que no, pero también encuentro que hay sectores que empiezan a justificar este tipo de análisis.
es algo que hemos visto mucho en Brasil, incluso en Estados Unidos. O sea, todo lo que es el trumpismo como cultura política viene a legitimar eso. Bueno, hoy Macri en su video habla mucho de argentinos que tienen que hacerse cargo de lo que quieren cambiar y trabajar en equipo, como no sacándoles incluso el lugar de hasta de, bueno, eso, responsables de una política de Estado, ¿no? A ciudadanos y ciudadanas. Es eso. Aunque lo Además, llamen vecinos y vecinas. Yo he visto que hay una estigmatización del peronismo en un sector de la sociedad como consecuencia de un modelo cultural que ellos están tratando de instalar en la Argentina, que efectivamente ha generado que sectores populares incluso empiecen a revisar su propio discurso. Ahora, ¿la ciudad de Buenos Aires es el laboratorio de todo eso? Porque, digo, ¿gobiernan hace cuánto ya? ¿16 años? Sí. 16 años. No. Y les va muy bien en las elecciones. Sí, no, es otra cosa. Yo creo que ellos en la ciudad de Buenos Aires trataron de disputar la agenda progresista. Eso es otro modelo. Me parece que tienen un discurso mucho más agresivo a nivel nacional que a nivel local. Ellos a nivel local toman parte de la agenda global del progresismo. Después no lo cumplen, estamos hablando en términos de discurso, ¿no? Ellos hablan de la reivindicación de lo público, de los espacios verdes, el uso de la bicicleta. Después, como discutimos siempre con Artemio, viste, la bicisenda te la ponen a 45 grados, entonces están más preocupados en mostrar que hicieron que en hacer de verdad. Cuando uno recorre Europa, por ejemplo, que es donde ellos se inspiran, Barcelona, París, Berlín, te das cuenta de la diferencia que hay en el sistema de transporte, cómo ellos piensan la ciudad y cómo la deberían pensar si quisieran ser consecuentes con ese discurso. Pero efectivamente hay un doble discurso. Pero no hay una agenda muy progresista en lo que es, por ejemplo, lo que debe cumplir básicamente un Estado. Estoy pensando en educación, y lo vimos, en salud. Digo, el espacio público está todo bien, si querés nos ponemos de acuerdo. No, pero yo no dije eso. Pero es que no está disputando esa agenda. Digo, ahí ni siquiera está planteando una agenda progresista. Él toma elementos de la agenda global, que es una agenda progresista en términos de la sustentabilidad. A ver, no lo voy a defender a Larreta porque creo que no lo hace. Pero cuando vos decís, por ejemplo, a veces en los últimos días que dice yo voy a inaugurar 100 y pico de manzanas verdes, y si por algo se caracterizó la gestión local fue por ocupar el espacio público con emprendimientos privados y por vender normativa que permite que el cemento y el asfalto le ganen espacio a lo verde, está claro que no. Cuando el caso del transporte público, o sea, está claro que ellos invirtieron fuerte, por ejemplo, en Metrobús y en las bicisendas porque no hicieron la inversión que había que hacer en la expansión de las redes subterráneas. Está claro que todo lo que tiene que ver con el sistema público de salud y de educación está absolutamente desfinanciado. Ahora, el discurso de ellos, y a esto hago referencia, a la distinción entre el discurso y la práctica. Ellos a nivel nacional dicen ajuste y represión. A nivel local no dicen lo mismo, porque la pregunta de Luli era si era un laboratorio. Un laboratorio. No, es otra cosa. ¿Por qué? Porque la ciudad de Buenos Aires es una ciudad más sofisticada. Ellos disputan también un sector del voto progresista. Yo no creo que el 50 y pico % de la gente que los votó sean reaccionarios conservadores, que estén de acuerdo con el programa económico de Melconian y que estén de acuerdo con que las Fuerzas Armadas intervengan en la seguridad interior. No, están construyendo otra realidad. En la ciudad de Buenos Aires, ellos tienen muy claro, muy marcado una distinción entre su gestión y su discurso público. Vos pensá una cosa, en el 2007, cuando nosotros hacíamos campaña en contra de la posibilidad de que Macri sea jefe de gobierno, una de las cosas que decíamos era van a vender los hospitales, van a cerrar las escuelas públicas. Eso no lo hicieron otra cosa, desfinanciaron el sistema público de educación y el sistema público de salud. Porque había resistencia para ir por ese lado. Porque había resistencia y porque además se dieron cuenta que podían ocupar parte del electorado progresista que estaba dejando vacante el radicalismo. Ellos construyen una coalición policlasista disputando sectores populares al peronismo y sectores medios al radicalismo. Y esta es la clave de la gobernabilidad de 16 años de proyecto macrista en la ciudad. A ver, Leandro, porque a mí me da la sensación que las críticas a la gestión de Larreta, la audiencia de Desiguales la conoce bastante bien. Sí. La pregunta es cómo le entrás a esa encerrona que vos planteás con discursos incluso atractivos para sectores medios. Tenemos una foto que circuló hace ya unas semanas, a ver si la podemos compartir. En esa foto está Leandro Santoro, está Matías Lamens, está Graciela Peñafort y está Claudia Neira, legisladora del Frente de Todos por la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué significa esta foto? Es una convocatoria abierta a la construcción de un programa para el conjunto de la oposición. Es eso. Y para mí es la clave de lo que viene, que es la unidad en función de las ideas. Como vos decís, a la Ciudad de Buenos Aires la vamos a tener que interpelar apelando a valores, pero también a ideas, a propuestas. Yo quiero una ciudad sensible, una ciudad más humana, una ciudad ambiciosa, y para eso creo que hay que apostar a repensar el modelo productivo y de creación de empleo. Creo que hay que pensar un modelo
donde en serio pongamos en discusión una política de vivienda para la clase media. Ahora, no te puedo no preguntar por qué no había nadie ahí de la cámpora o del cristinismo, porque fue la pregunta automática luego de conocer la foto. No, a ver, Graciana, si vos le decís que no es cristinista, incluso a mí si me decís que no soy cristinista, yo siempre me defino como alfonsinista porque es mi primer amor. Viste, en política uno toma el nombre de con quién se identificó. Sí, porque en la vida no, ¿eh? No, bueno, en política sí. No, en política sí. Mario, vos defendeme. La primera risa fue la de Mario. Abogado de Luli en todas. No, y agreguemos, en el fútbol también, lo Claro. del primer amor. No, Política la y mayor fútbol. lealtad es la futbolística. Claro. Te diría que el único que no viene de la experiencia del kirchnerismo, del cristinismo, es Matías, que vino de afuera, vino del mundo empresarial y del mundo deportivo. Con una muy buena elección. Hizo una gran elección en la Ciudad de Buenos Aires. ¿No? ¿Pero un recalde de la cámpora, por ejemplo? No, nosotros creemos que hay que laburar con todos. Mira, esto es muy sencillo. No me lo preguntaron, pero te lo voy a decir. Yo creo que nosotros tenemos que apostar por la unidad. Hay dos crisis importantes en la Argentina que tienen impacto en la ciudad, la económica y la política. La crisis económica, que ya Artemio hablaba descripto con elegancia como hace siempre, que tiene 1000 indicadores para preocuparnos, la inflación, la pérdida de poder adquisitivo del salario, de las jubilaciones, etcétera, se acrecienta por la sequía. Vamos a tener una crisis grave como consecuencia de la restricción de esas reservas y la caída de la recaudación. Y la crisis política, que se ve en todo el mundo como consecuencia de la descomposición de los partidos políticos y la dificultad para representar, con las internas partidarias también se acrecenta. Yo creo que a nivel nacional y fundamentalmente en la Ciudad de Buenos Aires nosotros tenemos que construir, primero, unidad. Segundo, creo que hay que tratar de que las mejores compañeras y los mejores compañeros, los que mejor midan, sean los que encabecen eso. Y tercero, creo que hay que dejar de hablar mal de otro. Y hay que dedicarse a hablar con la sociedad, no con la política. Bueno, ahí esto es lo que pienso yo que hay que hacer. Tengo dos preguntas bien concretas, porque además me da la sensación que, si bien estamos hablando de la Ciudad de Buenos Aires, hay un problema similar en todo centro urbano, digamos, sobre todo en los sectores medios y el famoso tercio fluctuante. Mi primera pregunta es, ¿van a discutir qué antes? ¿Van a tener un programa concreto? Ya me lo respondés. Y después, ¿cómo se lo van a contar a una ciudadanía, en este caso la porteña, que también está sobreinformada, creyendo que la política todos te versean, que se pelean todos con todo? ¿Vas a agarrar un Clio, como hizo Axel en la provincia de Buenos Aires, va a tocar puerta por puerta? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿O cómo lo van a hacer? No, primero con un programa de gobierno. Nosotros estamos copiando el modelo de Mazzucato para trabajar en 5 misiones centrales y poder desgranar desde esas misiones centrales. Mazzucato, una economista hoy muy... La citan todo, pero... Muy de moda, sí, digamos, ¿no? A mí el primero que me la pasó fue mi amigo Valdés, Juan Manuel, ya hace más de un año, y bueno, nada, tiene un método para abordar, lo que dice es hay una crisis de la sociedad con la política, para recuperar el encanto y la emoción de la gente y la responsabilidad social para generar grandes transformaciones, hay que proponerse hacer grandes misiones que generen trascendencia y sentido de identidad. Y yo creo que la Ciudad de Buenos Aires tiene que repensar su estado social, tiene que repensar su modelo urbanístico, tiene que repensar su sistema de transporte, tiene que repensar su modelo productivo y tiene que repensar su marco institucional y su esquema de seguridad. Y después hay que ir a políticas concretas. A ver, te voy a poner un caso, porque seguro la gente que está en casa lo siente. Alquilar en la Ciudad de Buenos Aires es imposible. Y no es imposible solamente porque la macro está desordenada y porque hay mucha inflación, porque es imposible en todas las grandes ciudades del mundo. O el Estado tiene, con instrumentos de mercado, pero el Estado tiene que tener una política para garantizar que los alquileres bajen, que haya incentivos para los pequeños y medianos propietarios para ofertar y que haya todo un sistema para readaptar la infraestructura de la ciudad a las nuevas necesidades, o vamos a tener que renunciar a la posibilidad, por ejemplo, los chicos y las chicas de irse a vivir solos. Hay algo en Europa que se llama tasa de emancipación, ¿no? Eso en la Argentina directamente ni lo pensamos, porque son tan grandes los problemas que tenemos que lo dejamos a último. Pero la verdad que para un pibe, una piba que no tiene intimidad, es imposible. ¿Qué haría? Y tiene que haber política pública para eso. Me llama la atención, solo esto, muy chiquito, me llama la atención que digas, pero con cosas de mercado, como si decirlo como si una intervención estatal, por ejemplo, sobre la vivienda vacía generara temor. Eso son instrumentos de mercado. Está claro. Es un conjunto de instrumentos. Es un conjunto de instrumentos. Lo que yo creo que nosotros tenemos que evitar, porque en la Ciudad de Buenos Aires no tenés grandes propietarios que tienen, como pasa en Europa, que tenés empresas que tienen 30.000 departamentos. Pero hay un porcentaje de vivienda vacía escandaloso. No, pero claro, está claro. Pero yo estoy hablando de otra cosa. En Europa vos lo que tenés son empresas que tienen 20.000 o 30.000 departamentos, cosa que no tenés en la Argentina. Vos en la Argentina tenés pequeños propietarios que tienen como mecanismo de ahorro 1 o 2 departamentos, 3 que usan para alquilar, y después tenés otro fenómeno que para mí es consecuencia de la crisis de la moneda, que son
personas que no residen en la ciudad de Buenos Aires, sojero, productor agropecuario, que no pudiendo comprar dólares, dolarizaron sus activos comprando departamentos y están vacíos. O que viven en el exterior directamente. O que viven en el también, exterior. Yo creo que, por ejemplo, para hablar de una política impositiva hay que distinguir residentes de no residentes. Yo a priori creo que nosotros necesitamos aliarnos con los pequeños propietarios. Si el pequeño propietario tiene miedo y retira su propiedad, estamos sonados. Ahora, cuando yo hablo de instrumentos, también hablo de qué hacemos con el Airbnb. Hay que regularlo. Sí, claro. Hay un registro público que tiene solamente 357 departamentos ofertados para el Airbnb, que lo hizo Larreta. Está claro que la oferta debe estar arriba de los 40, 50.000 departamentos. Hay sistemas, por ejemplo, estamos pensando en una corporación pública privada que pueda construir o readaptar oficinas públicas para ofertarlo al mercado. Nosotros tenemos el concepto de derecho de la vivienda, incluso es un derecho humano, pero no el de servicio público. Fíjate qué raro esto. Casi todos los derechos humanos tienen posibilidad de ser resueltos a través de la oferta pública o de la oferta privada. En el caso de la vivienda, no. No existe algo así como una inmobiliaria que ofrezca departamentos en alquiler para tratar de bajar el precio de mercado. No existe eso, no hay un servicio público de vivienda. ¿Podría existir? Por supuesto que sí, tiene que existir. Hay que combinar, hay que bajarle impuestos, eso es nacional, pero ganancias y bienes personales a los propietarios para que tengan incentivos. Creo que hay que pensar en un impuesto a la vivienda ociosa, diferenciando al pequeño propietario, que lo tenemos que tener de nuestro lado. Porque si yo vengo a plantear acá que hay que tener una política de intervención sobre el mercado y la derecha consigue que los pequeños propietarios se nos pongan en contra, vamos a estar en un problema. Es al revés. Y hay que combinar 6 o 7 instrumentos más. Hay que ver qué se hace con las Airbnb, eso hay que regularlo, hay que tener una inmobiliaria pública o privada que refaccione oficinas y los prepare para poder alquilarlos como departamentos, que inclusive pueda construir para ofertar en el alquiler. Hay que pensar en un mecanismo también de créditos para que las personas puedan refaccionar sus oficinas en el microcentro y devolverle la vida al microcentro, porque ya después de la pandemia hemos visto que hay toda una forma que ha cambiado. Hay que copiar las mejores experiencias de los países serios en el mundo, que con un Estado fuerte, proactivo, con instrumentos que no van en contra del mercado, que van para ayudar, porque la verdad que vos tenés hoy un montón de casas vacías y un montón de gente sin casa. ¿Cómo se resuelve eso? Bueno, con inteligencia, con creatividad, sin dejar que sea el libro... Me parece algo clave acá, porque la derecha instaló la idea de que cuando el Estado interviene, y eso se vio con la ley de alquileres, la rompe. Y no hay una sola capital del mundo, grande como la nuestra, que no tenga el Estado local políticas de intervención sobre el mercado. No pasa. Artemio, ibas a decir algo y te interrumpí. Como Leandro tiene especial interés, obviamente, en los temas de la ciudad, y hay un tema central, uno de tantos, que el discurso popular democrático aborda, pero lo aborda siempre lateralmente, que es el tema de la seguridad. Sí. 2 preguntas. ¿Cómo ves el tema de la seguridad en la ciudad hoy? Y, efectivamente, ¿qué visión tenés acerca de cómo debiera revertirse lo que yo creo es una situación muy precaria en términos de seguridad de la Ciudad de Buenos Aires? 5 años, 5 ministros de seguridad en la Ciudad de Buenos Aires. Del año 2018, que se renunció Campo, hasta hoy que asume Bursaco, en 5 años, 5 ministros de seguridad. Falta de conducción política es uno de los problemas más graves que afecta al conjunto de la ciudad. Se siente más los delitos violentos en el sur, la Comuna 1, la Comuna 3, la 4, la 7 y la 8, delitos violentos, son tasas inclusive muchas veces que se pueden comparar con las de Rosario. No así a nivel general, porque el norte de la ciudad... Los promedios... hace que los promedios bajen, exactamente. ¿Qué es lo que hay que hacer? Una reforma integral. La política se tiene que poner encima de eso, tiene que haber conducción política. Si vos no tenés, por ejemplo, una policía conducida políticamente por un civil, te pasa lo que le pasó a Lucas González o te pasa lo que pasó con Arshak. Arshak, policía de la ciudad, desaparecido. Vino hace poco la mamá también. Ya se lo vi muy bien en invitarlo, estuvieron, porque la verdad que hace 4 años que esa madre, esa familia en realidad está peleando para que la policía busque a su hijo que era policía. Falta de conducción política. A mí te voy a decir una cosa, mirá lo que te voy a decir. No se me ocurre que a Patricia Bullrich le hubiese faltado un oficial cuando ella era miembro del Ministerio de Seguridad y no lo hubiese buscado. A Larreta hace 4 años que le falta un policía y la policía de la ciudad no lo busca. Increíble. Y lo mismo lo de Lucas González, ¿no? Una brigada que estaba haciendo prevención. Las brigadas no tienen que hacer prevención. Nunca supimos qué hacía esa brigada. No tiene que hacer prevención, tiene que hacer investigación y por orden judicial. Cuando una brigada hace prevención, todos los que tenemos barrios sabemos lo que hace la brigada. Entonces yo creo que la policía de este lado,
Hay que conducir a la política. Como hay que querer a la ciudad, hay que querer a la fuerza. Es un error de un sector de la política que piensa que la policía es solamente parte del problema. Es parte del problema y es parte de la solución. Pero si vos no querés a la policía, no la defendés a la policía y no la conducís políticamente con una mirada amplia de los derechos humanos, pero con un concepto central que es cuidar a la gente. La reta y el Estado local no cuida a la gente. No lo cuida porque no le da vacantes a los padres cuando tienen un pibe o una piba para meterlo en el sistema público de educación inicial, que es donde falta la mayor cantidad de vacantes. No te cuida cuando es imposible conseguir un turno para una cirugía. No te cuida cuando no tenés un subte que te permita, por ejemplo, meterte dentro del sistema público de transportes y vivir lejos del centro de la ciudad. Y tampoco te cuida cuando, por ejemplo, en la Villa 1114, donde viven 60.000 personas, no hay una comisaría. No hay comisaría de la policía de la ciudad en la 1114. Todo el sur de la ciudad, yo les voy a dar un dato solamente para que la gente, porque este es un canal federal, lo miran en todo el país. En la ciudad de Buenos Aires hay 12.000 manzanas y 26.000 agentes de la policía. Quiere decir que hay más o menos 2 agentes por manzana. ¿Alguno de ustedes que vive acá en la ciudad los ve? Yo vivo en la zona norte, así que sí. En la zona sur, yo vivo en Boedo. No existe. No, Mario y yo, que Ni somos de la hablar norte, tenemos en que la decir zona que sur profunda, yo vivo nada. yo vivo en Boedo. A ver, ¿y eso por qué? Porque no hay conducción política. Conducción política, transparente, hay que tener vocación de cuidar a la gente, hay que conducir a la fuerza, hay que formar la masa, hay que invertir en tecnología. Es mentira que han hecho todo bien. Tenemos que cerrar, Leandro. ¿Cómo va a ser la convocatoria? ¿Cómo se te ocurre o cómo se les ocurre en este grupo entrar en contacto con una ciudadanía que ya te escucha hablar, empieza a escuchar determinadas frases y ya medio que... Y bueno, con mucha pedagogía, con mucha ternura, porque la verdad es que lo que tenemos para decir... ¿Sabes cuál es la principal ventaja que tiene la reta? Que muchos problemas no son traducidos en demandas en esta ciudad. Ese es un tema, ¿viste? Por ejemplo... Interesante eso. Y vos tenés un problema de salud mental o de adicciones. No hay política para consumos problemáticos. No hay. Si vos tenés un problema de... Y hay poca participación, Leandro, también. Muy Todo poca. el proyecto original de comunas, que era muy interesante en ese sentido, quedó sin demanda incluso. Metele que eso sea algo que le preocupa a nuestro electorado. Yo creo, o sea, está claro que todo tiene que ser perfeccionado con la participación ciudadana. Yo creo en un modelo de democracia participativa. Desde el alfonsinismo a mí me formaron democracia solidaria y participativa. Eso era Parque Norte, ¿no? Hablábamos de eso. Así que obviamente que la participación popular. Pero hay cosas que incluso hacen a la idea de un Estado social que brinda servicios sociales, que la verdad que en la ciudad de Buenos Aires, que no haya política de salud mental para el año 2050... La Organización Mundial de la Salud dice que los problemas de salud mental van a ser los principales problemas de salud pública. Somos la ciudad con más cantidad de psicólogos cada 100.000 habitantes, 200 psicólogos cada 100.000 habitantes. Si vos tenés un problema con una hija o con un hijo que tiene trastorno de ansiedad, depresión o lo que sea, no vas a conseguir nadie que te dé una mano. No hay política para atender a la gente en la situación de emergencia. No existe un SAME psiquiátrico. Hay algo parecido, solamente una ambulancia y media. Una que funciona 24 horas, otra que funciona medio turno. No hay dispositivos intermedios, no hay casa de mediodía, o casas de día en realidad, de medio camino, como se le dice. O sea, es una ciudad que tendría que tener, obviamente, porque viajamos mal, porque no hay espacio verde, porque la gente está hiperexigida, entonces tiene... Sí, porque tenemos un ritmo también. De vida, exactamente. Bueno, el CONICET tiene un estudio y muestra que la mitad de la población tiene problemas de ansiedad. Exactamente. Y no tiene ninguna atención lo que dice Leandro. Ni la privada te lo cubre. Tenés que pagártelo aparte. Entonces, ¿cómo puede ser que Ahora, ¿no hay grandes movilizaciones en la Ciudad de Buenos Aires pidiendo por mejor salud pública? Más o menos. Hubo con los concurrentes y con los residentes. Y lograron un cambio. Por supuesto. Con residentes, concurrentes no residentes, sé si concurrentes están postergados. Pobres, los concurrentes fueron a acompañar la movida, pero nadie... A ver... No, pero me gustó esto que no se traduce en una demanda bien concreta. No, a nadie se le ocurre decirle a la reta, por ejemplo, a ver, ¿qué haces vos para crear empleo? Pero acá lo que digo es, está bien, yo entiendo la comunicación, la pauta y todo eso, pero para mí la respuesta a los problemas nunca es comunicacional, siempre primero es política. Político. ¿Hay vocación por ganar a la Ciudad de Buenos Aires? Sí hay vocación, porque a veces parece pero que no. Pablo, no. ¿Cómo? A ver, ni me lo pregunte. Si los grandes desafíos de la democracia del siglo XXI pasan por las ciudades. ¿O cómo te pensás que se construye oportunidades y se achica la brecha de la desigualdad? Con políticas locales. Si la educación y la salud, por ejemplo, están... después de la reforma del 90, asignadas, por ejemplo, a la ciudad de Buenos Aires. La discusión, por ejemplo, con el cambio climático. Si nosotros no tenemos una política agresiva, en el buen sentido, de ampliación de la infraestructura verde que preste servicios ambientales,
bueno, Buenos Aires va a ser invivible. Bueno, pero tengo una pregunta con eso, justamente con lo que pasó con Edesur en las últimas semanas. Digo, gran parte de la ciudad, y aunque no es responsabilidad directa del gobierno porteño, estuvo sin agua, sin luz, y no hubo ningún tipo de ayuda. No, ninguno. Pero hay algo, a ver, ¿a qué vamos? Mirá. Para la policía sí estuvo. Sí, lo sí, vimos, estuvo. de hecho. Pero a ver, hay algo que es más profundo para mí. Pero perdón, y la policía también fue la que negoció la reunión, vos te acordás, ¿no? Sí, sí. El comisario Qué fue el que escena negoció la tremenda reunión entre vecinos, diciéndoles, mañana los espera Bueno, acá pero el ahí directivo de Edesur. la gente salió a la calle. Sí. Digo, Y bueno, claro. Hubo un apoyo también cuando fue el tema de los médicos residentes. Hubo un apoyo de la sociedad. Y no sé si la dirigencia estuvo tan presente. ¿Por qué levantaste manito, realmente. Mario? No, asiento. Y en el tema de educación también, cuando hubo tomas de colegios en los pibes, no hubo demasiada mediación de las instituciones Por supuesto que no, pero de la dos ciudad de cosas Buenos importantes. Aires. A mí me parece que en ese momento también la dirigencia política tiene que ponerse al costado de defender esas cosas. Y me parece que no estuvieron tan Bueno, cerca. yo sí estuve. No lo digo vos. No, ya sé. A ver, no te lo estoy Por ahí diciendo hay en el términos gobierno, personales. Podés hay estar algunas vos. cosas Hay dispositivo medio político. básicas, A ver, Mario. digo yo, ¿no? Sí, dale. Digo, que es darle agua a la gente. Por ahí que podía haber hecho el gobierno nacional tanto como el gobierno de Larreta, por ejemplo. Sí. No, es decir, por ahí la gente estaba sin agua, muerta de calor, qué sé yo. Y ahí al gobierno nacional también le falta el reflejo. Por Pará. ahí X personas. Mario, no es que la gente. ¡Yo! Claro. Por eso, A bueno, mí me pasó. vos, por eso. O sea, yo estoy viviendo ahora, como estoy vos arreglando que mi tenés casa, relación estoy... al gobierno nacional, también podías haberlo conseguido. Sí, por o algo supuesto. así. Claro, lo que quiero decir es, a veces falta también, y otra cosa que con respeto, van a tener que remontar, es el discurso antiporteño al presidente Alberto Fernández. Acá hay un discurso... ¿No? O sea, sí, a ver, no sé si hay un discurso específicamente del... Creo que nuestra fuerza muchas veces descree la posibilidad de ganar la ciudad. Claro. Y este es un tema, y es un problema de la fuerza en general. Porque como somos muy fuertes a nivel provincial, incluso creo que la derecha ayuda mucho a Larreta, invisibilizando todas estas cosas que estamos diciendo acá, porque tienen la tesis de que si pierden la ciudad, se desequilibra el tablero político nacional porque desaparecería el PRO. Error enorme. Ahora, hay cosas que son de una profundidad que nosotros tenemos que abordar. La lucha contra el cambio climático, que son las agendas que movilizan a las pibas y a los pibes en todo el mundo, son luchas que se dan básicamente de lo local. Digamos, en las ciudades del mundo más importantes hablan del 330-300. Vos desde tu ventana tenés que poder mirar 3 árboles. El 30% de tu barrio tiene que tener cobertura vegetal y tenés que estar a 300 metros de un parque. ¿Ese es un debate que nos dimos alguna vez en la ciudad de Buenos Aires? Nunca. Entonces, ¿qué pasa? La temperatura sube, entre otras cosas. Esto parece increíble, pero lo chequeé antes de decirlo porque dije, che, esto es real. Entre otras cosas porque se arma una isla de calor. La ciudad de Buenos Aires necesitaría 100.000 árboles de copa grande. O sea, viste, la copa no es cualquier árbol, sino un tipo de árbol que ayuda a regular la temperatura de la ciudad. Solamente por ponerte un ejemplo, absorbe también la contaminación sonora, mejora la calidad del aire. Digo, esta discusión, ¿cuándo la vamos a dar? El problema del transporte público también hace el calentamiento global. Hay que desalentar el uso del auto, pero para eso hay que ampliar la red de subterráneo. Eso es el Estado invirtiendo. Y en materia de educación te voy a decir la clave. El sistema educativo de la Ciudad de Buenos Aires está en crisis, está colapsado. Hay que hacer muchas cosas, pero hay que empezar con la educación inicial. En la primera infancia donde tenemos que poner la fuerza y la energía, de los 45 días a los 3-4 años. Es ahí donde los pibes y las pibas adquieren las habilidades básicas que les permiten después adquirir conocimientos en la primaria y no abandonar el cole en la secundaria. Y no existe en la Ciudad de Buenos Aires una política de esto. Son las guarderías. No, es que deberían ser escuelas de infantes. Que no Hoy existen. son, No existen, claro. son de desarrollo. Hoy son guarderías. Hoy dependen de desarrollo, hoy son guardería para chicos pobres. Porque incluso es tan perverso el sistema que no solamente, como decís vos, Pablo, dependen de desarrollo social, sino que están conveniadas con ONG y movimientos sociales. O sea, privatización de... exactamente, no es que el Estado tiene guarderías, el Estado le paga a sectores privados para que contengan a los pibes de la familia pobre que los tienen que dejar ahí. Una locura, debería estar vinculado con educación y debería ser parte del proceso educativo del niño y de la niña. Hay que arrancar en la educación inicial, esa es la clave. Leandro, gracias por venir. Vamos a ganar. Pensé que decir vamos a Lorenzo y ya me infartaba. No, pero hay que levantarle el espíritu a la gente porque todo el mundo ahí. piensa que esto es terrible. Es verdad, la única manera de recuperar la mística, la fuerza, la energía, la vocación militante, es con ideas. Es con ideas, es con un programa, es con fuerza. Y no te lo digo por mí, porque sea cual sea el candidato, me van a ver militándola de la misma manera. Gracias, Leandro, por haber venido. Muchas gracias. Breve corte y volvemos a Desiguales. Sí. Insisto, por suerte nada de lo que se habla fuera del aire se debe ocultar fuera del aire.
Bueno, nos estamos yendo. Estamos charlando recién qué semana se nos viene. Y claro, está la reunión del presidente Alberto Fernández con el presidente estadounidense. El miércoles. Una reunión realmente importante teniendo en cuenta que hay amplio consenso respecto de que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, así como está, no se puede cumplir más allá de cualquier voluntad. Y ten en cuenta, exacto, ten en cuenta Ahí que está. se suma Sergio Massa, el presidente está ahora en Nueva York. Cuando viaja a Washington, se suma Sergio Massa a la reunión. Y como No me parece sabemos, menor, ¿eh? define, Estados Unidos define, o por lo menos tiene capacidad de veto. Obvio. Define lo En que el decide el FMI. fondo. Nos vamos, nos encontramos mañana a las 9 de la noche. Gracias a los tres. Que tengan buena semana. Igual. Gracias. Adiós.